Iniciaremos por la generación de puntos de forma manual. Entonces vamos a entrar a esta sección que indica como puntos. Puntos, tengo varias opciones para llegar a esto. Una es directamente con el icono en pantalla, Points, Points Creation Tools, o directamente aquí tengo la sección en el prospector dentro del Tool Space, Points, clic derecho, Crear, o el comando corto. Los comandos cortos en Civil realmente no son nada cortos. Por ejemplo, si yo le doy clic en Crear, el comando corto para crear un punto de forma manual es este. Sí, realmente van a encontrar que los comandos cortos en Civil no son tan cortos. Por ejemplo, si yo empiezo a generar uno de estos elementos, sí, esos comandos cortos prácticamente no son tan cortos. Puedo empezar a generar una superficie. Este es el comando corto. Se pueden configurar todos los comandos que ustedes quieran, pero los que lleven dentro del programa están aquí. Sí, si ustedes buscan algo similar a lo de AutoCAD, que es alias edit, pueden entrar, pero no van a encontrar directamente los de Civil 3D. Sí, volviendo nuevamente a la generación de puntos, vamos a iniciar con Point Creation Tools y nos va a aparecer esta barra, ya sea que lo haga de esta forma o con clic derecho, crear, o con el comando corto. Sí, tenemos esas tres opciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Puede mandar una referencia, también puede activar tal vez con las primeras letras. ¿Puede ser? ¿Con las primeras qué, perdón? Las primeras letras de lo que queremos hacer. Sí, por ejemplo aquí si yo ya sé que el comando corto de crear un punto manual es Create Point Manual, yo puedo escribir directamente en pantalla Create y me van a aparecer todas las opciones disponibles para Create. Y en una de esas opciones va a ser Create Point. Create Point. Estas son todas las opciones que tengo de Create Point. Create Point, Align It, Create Point, todos esos son de Create Point. Create Points. ¿Sí? Entonces van a encontrar que los comandos cortos o el autocompletar se puede volver un poco tedioso, ¿no? Entonces prácticamente la información con la que vamos a estar trabajando puede ser directamente con los iconos o directamente desde el Project Browser. Clic derecho, es lo más rápido. ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a trabajar los diferentes tipos de puntos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de puntos? Manuales, en base a un elemento geodésico de dirección y distancia, una resección, una estación, un offset sobre un objeto, una estación, de forma automática a lo largo de una curva, sobre una curva, dividiendo un objeto, midiendo un objeto con una polilínea con vértices, una polilínea con vértices de forma manual o automática, convertir puntos de AutoCAD y convertir puntos de Subdex Point. Por ejemplo, vamos a empezar directamente usando manual. Esto me cambia el cursor y yo ya aquí tengo una preconfiguración, es decir, ya está preconfigurado qué es lo que se va a hacer con ese clic. Me dice, bueno, prácticamente me importa que dice los default layers se va a ir a el que esté en uso. Después Point Creation me va a indicar que va a estar trabajando X y Y.